¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a una actividad más en la semana 26 correspondiente a matemáticas. En esta ocasión nos toca analizar las funciones trigonométricas. Este capítulo prácticamente en el que usaremos el libro de segundo BGU, estaremos de manera rápida revisando gráficas de seno, de coseno y de tan. Las que ustedes ven aquí, en verdad, sería la función seno que la encuentran en el libro, que tiene esta forma. Hay una particularidad aquí, ¿no? En el eje de las y, en este caso son números enteros, y en el eje de las x está dividido en pi radianes. Entonces ahí tenemos una particularidad al momento de diseñar estas gráficas. Ahora también pasaremos a analizar en el libro lo que es la función coseno, muy similar a la función seno, ¿verdad? Con la diferencia de que esta no parte del 0, 0, sino que parte del 0,1, y de ahí es muy similar, como podrán apreciar. A continuación tenemos tangente. Tangente ya no tiene esta particularidad de onda, sino como ustedes aprecian acá, ¿verdad? Una gráfica que estilo S, que viene desde el menos infinito hacia el más infinito. Hace una pausa ahí en una asíntota y se repite una vez más. Entonces esas son las que vamos a revisar acá. El libro prácticamente nos ubicaremos en la página 170 en adelante y analizaremos, pero para este video, cuestiones de tiempo, vamos a hacer un poquito rápido para entender la tarea. Primero nos dice que hay funciones que son periódicas. En este caso, ¿a qué se debe esta parte de la palabra periódica? Como ustedes ven acá en el ejemplo, en la figura 5.1, esta gráfica que empieza en menos 3t y termina en menos t se vuelve a repetir de menos t a t y así sucesivamente. Por eso se llaman funciones periódicas. Acá podemos leer un poquito más de la explicación en lenguaje matemático de qué intervalos esta función es periódica. Pero bueno, pasemos a función seno. La función seno definida por f de x igual a seno de x. Para proceder a graficar esta función, ustedes ven acá que el libro les ofrece unos datos. Ha reemplazado en este caso x, porque la función es f de x igual a seno de x, ¿verdad? Ha reemplazado ángulos en radianes. No ha puesto valores menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3. No. Para graficar funciones trigonométricas nosotros usamos grados en radianes. En este caso él ha considerado 0, pi sobre 6, pi cuartos, pi tercios, pi medios. Y así acaba. Ha ingresado eso al calculador y ha obtenido valores de 0, de 1 medio, raíz de 2 sobre 2. Pero ustedes dirán, ¿y eso cómo vamos a trabajar? Bien, acá en internet hay muchos videos de cómo se grafica las funciones trigonométricas, ¿verdad? De todas maneras, los estudiantes de tercero deberían ya conocer esta gráfica. Y bueno, esta sería la manera tradicional, por decirlo así. Se crea una tabla de valores, hacia abajo 0, pi cuartos, pi medio, 3 cuartos de pi, y así, ¿no? Son los valores o son los grados más comunes que se le dan a las funciones trigonométricas para obtener su gráfica. Eso se ingresaría aquí, ¿verdad? En el calculador. Seno de 0 en este caso daría 0. Seno de pi cuarto daría 0,71. Como les decía, hay una particularidad acá de que en el eje de las y se grafican con números enteros y en el eje de las x con grados en radianes, como lo especifica acá. Entonces, al ir graficando esto, a ir obteniendo cada uno de estos puntos, porque recuerden que miren, en pi medios nos dio 1, entonces aquí en pi medios el gráfico 1. En pi cuartos 0,71, es decir, un poco más arriba de la mitad. En 3 cuartos de pi otra vez 0,71, entonces aquí. Y en pi volvió a ser 0, entonces por eso se forma esa curvatura ahí, y así sucesivamente. La tecnología nos ha permitido desarrollar gráficas de funciones de una manera rápida. En este caso, aquí yo tengo la gráfica de seno de x, que es la que ya les había mostrado en antes. Una vez más queda comprobado de que para tener una gráfica entendible en el eje de las x se la debe configurar en pi o en radianes, perdón, y en el eje de las y en números enteros. Esa sería una gráfica de la función seno. Si yo quiero graficar la función coseno, como les decía, es muy similar, pero esta parte de 1. O sea, cuando usted le comience a hacer valores con el calculador, en el coseno de 0 no le va a salir 0 como le salía en seno, sino coseno de 0, 1. Y de ahí tiene mucha particularidad en este detalle. Entonces, cuando nos pidan identificar gráficas de seno y de coseno, bueno, ahí hay una característica importante. No pasa así con tangente. Tangente, la gráfica, como ya habíamos analizado, tiende a ser como una especie de S que viene desde el menos infinito y se prolonga hacia el más infinito. ¿Cómo podemos verificar eso? Porque si yo voy aplicando zoom, verás que voy en 6, voy en 12 y esa gráfica va a crecer de manera infinita. Voy en 25, en 40, bueno, y así. Yo podré aplicar zoom las veces que yo quiera, ahí estoy en 100 y la gráfica va a seguir creciendo. Y también, o sea, viene desde el menos infinito
y va a avanzar hacia el más infinito. Hay características puntuales de las funciones trigonométricas. En este caso tenemos la amplitud, periodo, frecuencia, el desplazamiento vertical y desfase. Esas son características principales. Para el desarrollo de las actividades nos están pidiendo periodo, frecuencia, el recorrido de f de x y si es una función par o impar, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de explicar esta parte. Correcto, para eso vamos a GeoGebra una vez más y acá tenemos la función seno de x. La amplitud de seno de x es el punto más alto o el punto más bajo que alcanza esta gráfica en este caso, ¿no? Ustedes pueden apreciar el punto más alto lo consigue en 1, acá en el eje, estamos hablando del eje de las y, el punto más bajo también lo consigue en 1. Acá se aplica valor absoluto, es decir que la amplitud va a ser siempre positiva, no va a ser negativa. Entonces para seno, la función seno, su amplitud sería 1. Para la función coseno también habría una amplitud de 1. Para la función tangente, bueno, acá como decíamos, esto viene desde el menos infinito hacia el más infinito, entonces podríamos hablar de que acá la amplitud es indeterminada. Ya no podemos establecer una amplitud porque viene del menos infinito y se dirige hacia el más infinito. Entonces por ese lado es amplitud, ¿verdad? La parte, el punto más alto o el punto más bajo, en este caso que alcanza nuestra gráfica. Luego tenemos el periodo. Acá vamos a delimitar a nuestra función seno en este pequeño intervalo donde se cumple una primera parte, por decirlo. Empieza acá en 0, sube, topa la línea, baja hacia el negativo y otra vez llega a 0 y otra vez empieza. Entonces donde se cumple una primera parte de esta gráfica, ese sería nuestro periodo. Tenemos el periodo de esa. Podemos definir también el periodo de coseno. Ahí tenemos a coseno. Yo solo quiero una parte. Ese sería el periodo en el que se cumple una fase completa, por decirlo así, un proceso completo. Listo, ese sería nuestro periodo. También tenemos, déjenme revisar por aquí porque ustedes también tienen que ir revisando el libro, lo que es frecuencia. Frecuencia lo vamos a explicar con esta gráfica de acá. La frecuencia es cuántas veces se repite este proceso, ¿verdad? Por ejemplo, al término de 2pi. Entonces empezamos acá arriba. Empiezo arriba, voy hacia los negativos, subo y va un primer proceso, vuelvo a bajar, todavía no llego a 2pi, subo y termino un segundo proceso en 2pi, que es nuestra parte de referencia. Entonces ahí yo podría decir que mi frecuencia es de 2 y por lo general, si ustedes ven acá ustedes en la función, este numerito que está al frente de la x, cuando no está alterado por algo como lo que ustedes ven acá, representa la frecuencia. Y el 3 que ustedes ven acá al frente, miren dónde aparece, como amplitud de esta gráfica de acá, ¿verdad? Aparece como amplitud de esta gráfica de acá. Entonces por ahí podemos ir analizando ya esta gráfica. Ahora también hay desfase, otra característica de este tipo de funciones. Y vamos a ver, mire, ya esta gráfica que era 3 coseno de 2x, yo simplemente le apliqué un más pi medios. Vamos a ver qué pasa. Como un avance, se podría decir. A eso se le llama un desfase, ¿ya? Pero bueno, esta parte no nos piden acá en la actividad que hay que desarrollar y termina un proceso completo. Entonces hasta ahí mi periodo era de 2pi. El dominio de la función seno por lo general son todos los reales, y el rango, bueno, sería desde el menos 1 hacia el más 1, incluido el punto. En este caso el punto de más 1 y el punto de menos 1. Para lo que es coseno, asimismo su amplitud sería 1, como ya habíamos definido. El periodo asimismo empieza acá y tiene que terminar también arriba, donde termina un proceso aquí. Entonces hasta ahí pasaron 2pi. Entonces por eso el periodo es 2pi. Dominio, asimismo son todos los reales, ¿verdad? Porque esto se va a ir repitiendo todo el eje de las x hacia el positivo y en todo el eje de las x hacia el negativo. El rango, asimismo, esta gráfica no va a subir hacia el 2 o hacia el 4, ¿verdad? En este caso la función coseno original. Ya si acá aparecería un 3 coseno, bueno, ahí sí sería desde el menos 3 hacia el más 3, su rango. Ahí tenemos definido. Acá también hace un análisis en este video de acá, que se los invito a revisar, que la amplitud no se la podía determinar, entonces sería una indeterminación. El periodo lo consideran de un pi radianes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de aquí hacia acá, o revisemos lo mejor en GeoGebra, ¿verdad? El periodo acá en esta función, ya porque viene desde aquí hacia acá cumpliendo un pi nada más, entonces ese sería prácticamente su periodo, ya. Entonces solo esta parte de aquí, si graficamos una línea aquí y termina acá, eso haría un total de un pi, eso es que tiene definido de esa manera. Bien, y eso es lo que vamos a trabajar acá. En este caso función par
o impar. Ya hemos definido este tipo de situaciones, por lo tanto eso se los dejo a ustedes para que investiguen y recuerden en el texto del año pasado o en internet, ¿no? Pero prácticamente eso ya ha sido revisado en clases, así que no lo vamos a revisar acá. También como sabemos, si es un poco complicado graficar el seno de 2x, pueden ustedes usar GeoGebra, graficarlo, o en su defecto yo se los voy a dejar ya lista la gráfica para que ustedes simplemente interpreten la gráfica como yo fui haciendo acá y no tengan mayores complicaciones. Excelente trabajo.